sobre la historia de nuestro país, porque es necesario saber quiénes fuimos para reconstruir el destino de nuestra nación. Es importante la historia de un pueblo, porque el hombre como tal, cualquiera sea su ubicación en la sociedad, mantiene contacto permanente con los valores acumulados durante siglos y milenios. El pasado enseña la historicidad del pensamiento, la idea del progreso y el desarrollo. Ayuda al individuo a conocer sus propias raíces, los vínculos con su pueblo, con sus esperanzas y realizaciones. Por otra parte, la historia no es un mero conocimiento. Ella es una fuerza ideológica y moral que debe fijar en la conciencia del hombre el optimismo histórico del progreso sobre el atraso. Desde 1870, los invasores se han encargado de mutilar nuestras raíces, persistiendo así en un propósito, el genocidio de la raza guaraní. Hoy en día somos cualquier cosa menos paraguayos. No contamos con identidad cultural real. Nos tomamos por una raza guaraní que habitó hace más de un siglo en este territorio, pero defendemos modelos e intereses brasileños, argentinos y norteamericanos. Un ejemplo realmente humillante es la nueva muralla de Borucharoga, la cual fue construida como una copia exacta en formas y colores de la muralla de la embajada norteamericana, que a primera vista y subliminalmente indican un anexo de la embajada. Dejemos de repetir como burros la ficción creada por los invasores, que tuvieron el tupé de imponerla como nuestra historia, que no es más que una secuencia de caprichos, que más que historia parece una novela sentimentalera y de las peores. Al investigar sobre Paraguay, de Gaspar Rodríguez, de Francia y los López, me di cuenta que nos impusieron una realidad que ellos consideran no peligrosa para sus intereses. Nos cortaron de nuestros ancestros y del conocimiento milenario que constituye la riqueza de cada uno de los pueblos, que los hace únicos y los diferencia dentro de su especie. En pocas palabras, nos hicieron esclavos de su ideología, esclavos de sus intereses, esclavos de su sistema, que solo a ellos beneficia, pero que se sustenta en nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestras riquezas naturales, nuestro dinero. Y esa es la moral de esclavos que nos inculcan todos los días para alienar a un pueblo que antaño fuera guerrero, libre y digno. Percibo dos formas de analizar la historia. Una, como la describe León Homer, la que escribieron los triunfadores, sus parientes, descendientes y amigos, obviamente en su versión de las cosas, siendo la mayoría de los libros de historia intensamente subjetivos y meramente descriptivos, y la tarea se reduce a citar hechos considerados significativos y a ordenarlos cronológicamente. No constituyen el resultado de una investigación seria, realizada en todas las instancias del análisis de la realidad objetiva, sino más bien recopilación con criterio parcialista que reemplaza la realidad por los deseos, sin concatenar todos los hechos
de las clases sociales, tanto lo nacional como lo internacional, amén de una bibliografía generalmente insuficiente, la mayoría de las veces dogmáticamente seleccionada. Momentos cruciales en la vida de la nación, como la guerra de la Triple Alianza, guerra financiada con capitales ingleses, es presentada de una manera general, sin analizar las causas reales de la contienda bélica, así como las leyes objetivas de ese periodo. El enfoque socioeconómico es sustituido por una interpretación fantasiosa. No se sabe en torno a los factores sociales, políticos, que influyeron en todo el desarrollo sucesivo de la nación guaraní. La otra historia es la contada por los investigadores de una manera objetiva, analizando el contexto en los diferentes periodos, en sus interconexiones sociales, económicas, destacando los hechos rectores en los procesos históricos de fondo, computando la intensidad de los procesos sociales, desentrañando las leyes objetivas y subjetivas de cada momento histórico, y penetrando de esta manera en la esencia de lo social y nacional, ampliando los marcos cronológicos y temáticos de la investigación, penetrando en cada periodo que se estudia. Tomando el segundo enfoque de análisis mencionado, expondré algunas referencias en aquellos tiempos. Para ello traigo a colación una publicación en el diario La Ilustración, el diario francés de la época, que comentaba lo siguiente: don Carlos Antonio López ha hecho mucho por la prosperidad interior del Paraguay. Sobre su administración esclarecida, el Paraguay ha llegado a ser un perfecto Estado organizado, cuyas exportaciones crecen todos los días. Continúa diciendo el diario: el Paraguay posee vías férreas, líneas telegráficas, astilleros, altos hornos para la producción de instrumentos de labranzas y armamentos, canales y un servicio regular de barcos a vapor. Los principales recursos del Paraguay provienen de la agricultura. Solamente la yerba mate del Paraguay hace ingresar todos los años 10 millones de francos, o sea, 2 millones de pesos en las cajas del Estado, que tiene el monopolio de la explotación y venta. Después viene el tabaco, que es excelente, los cueros, las maderas, etc. El Estado no tiene deudas. Al contrario, él cuenta con una fuerte reserva metálica, cosa muy rara para no ser remarcada. Fin de citación. El Paraguay no contrajo ningún empréstito de ningún país. Señalaba que los países más atrasados e infelices de ambos continentes son los que más empréstitos han hecho. Según sus palabras, decía: recomiendo a los hombres del Paraguay no traer dinero para proporcionar un alivio engañoso. Decía: el deber no es humillar a la nación en este mendigado ajeno, cuando en casa hay brazos y salud. La política llevada a cabo en el aspecto monetario fue la emisión de papel moneda en 1847, creando el Paraguay su propio sistema monetario, lo cual significaba un gran desafío para el sistema monetario impuesto por los ingleses y basado en el patrón oro. La nación respondía por su valor con una inmensa riqueza. Don Carlos, refiriéndose a la emisión del papel moneda, expresaba en el Congreso de 1847: el único país
que hoy puede realizar la operación como corresponde es la República del Paraguay, porque es el único que tiene capitales existentes, grandes y valiosas propiedades territoriales, garantías sólidas y seguras, y ninguna deuda interior ni exterior. En 1865, poco antes del inicio de la guerra, el país era reconocido como el país más adelantado en Sudamérica y con mayor poderío económico. La doctrina económica paraguaya contrarrestaba con el liberalismo prevaleciente entre las clases gobernantes del resto de Sudamérica. Como represalias, los países en el Plata, Inglaterra y Francia crearon una imagen distorsionada y desfavorable sobre el Paraguay para desacreditar el ejemplo y justificar sus planes. Dicha experiencia guaraní se caracterizó por asegurar al pueblo paraguayo prosperidad, libertad, plena conciencia de soberanía y dignidad, razón suficiente para que Inglaterra hiciese planes de destrucción de la nación independiente y soberana, puesto que el Paraguay constituía un peligroso ejemplo para las naciones vecinas, por su experiencia autónoma, así como un obstáculo para sus planes de penetración, dominación y explotación. Analicemos brevemente el contexto internacional para tener una visión más clara de nuestra realidad local. El atraso industrial de España impedía proveer a sus colonias de productos manufacturados y herramientas artesanales, elementos que Inglaterra suministraba con una gran variedad, precio y calidad, gracias a su gran desarrollo económico generado por la revolución industrial. España fue convirtiéndose en una potencia intermediaria para las manufacturas europeas destinadas al Nuevo Mundo, recibiendo a cambio oro, plata, terminando como un imperio comisionista. Inglaterra fue tomando fuerza en el Nuevo Mundo por medio de la exclusividad del tráfico de esclavos y el contrabando como mecanismo para evitar la costosa intermediación de España. Para afianzarse, creaban puertos libres, siendo algunas de estas las Islas Malvinas, Montevideo y Buenos Aires, logrando así uno de sus objetivos principales, el monopolio comercial y la integración de dichas ciudades al capitalismo industrial, para lo que crearon el sistema patrón-oro. Es por eso que Inglaterra consideraba pecado mortal levantar proteccionismo que aíslen a los ingleses de cualquier mercado nacional latinoamericano o impedirles que inviertan sus excedentes de capital en tierras y servicios públicos a fin de obtener más beneficios. Inglaterra enarbolaba la bandera del liberalismo económico, es decir, que todos tengan la libertad de comerciar libremente, sin restricciones ni limitaciones de ningún tipo en la teoría. Lo que en realidad eso significaba es que todos tenían la libertad, entre comillas, de comercializar solo con Inglaterra, en las condiciones de Inglaterra, y de vender las materias primas a precios muy ventajosos para Inglaterra. Por lo tanto, a Inglaterra no le convenía como negocio ni como ejemplo la política del Paraguay. Con el fin de evitar la competencia extranjera y la unión de los países de América que ponga en peligro su poderío político-económico, fue creando republiquetas dependientes de su financiación, que trabajaban para proveer a sus industrias de las materias primas necesarias al más bajo costo. La creación de la colonia Nueva Burdeos, del cual trata el libro,
se ve inmersa en todo el contexto citado anteriormente. Uno, la política paraguaya de desarrollo moderno, en este caso agrícola. Segundo, la permanente agresión tácita del Imperio Británico y por su influencia de los países vecinos. Esta primera inmigración prueba una vez más las calumnias vertidas sobre el Paraguay en aquellos tiempos, ya que luego de disolverse a los 8 meses de su creación por obligación británica, los propios colonos franceses pidieron volver al Paraguay, desconociendo sus derechos de súbditos del Imperio francés que regían en toda Latinoamérica para someterse a las leyes paraguayas, con tal de volver a habitar nuestro suelo. El contexto histórico que vivimos actualmente en los festejos del Bicentenario nos obliga, primero, reclamar la devolución de los archivos del gobierno Historia Paraguaya, obrantes en poder del gobierno brasileño, sustraídos de nuestro país como botín de guerra. Segundo, recuperar el espadín de mando, símbolo de la patria, que el mariscal Francisco Solano López defendió con su vida. Tercero y último, anular definitivamente el Tratado de la Triple Alianza, que en su artículo 17 claramente expresa que es perpetuo, y los hechos nos muestran que los gobiernos vecinos lo siguen ejecutando. Nada más. Muchas gracias.